en hoja manuscrita, en hoja de cuaderno, entonces. A veces es difícil descifrar. Yo les pido, por favor, la próxima vez presenten como deben presentar. Los perjudicados son ustedes. No se entiende la letra y no se califica. Bien, otra cosa. Algunas personas han estado preguntando sobre algunas respuestas. Si alguien tuviera un reclamo, alguna situación, quisiera saber acerca del examen que hemos hecho. Entonces yo les invito el día martes. Voy a estar en el hospital a partir de las 8:30, 9, hago guardia. Vénganse a las 9, 9:30 y pues revisamos su examen. Tráiganse impreso en una hoja su examen, sus respuestas. Aquí no puede haber engaño. Ustedes han mandado una cosa impresa, entonces, una hoja impresa con su examen, entonces. Esa la bajan y me la presentan como para hacer un reclamo. ¿Qué más? Hay alumnos que no están en las listas oficiales. Les he puesto en una notita junto a la calificación que han obtenido. Por favor, regularicen. Si no están habilitados para la materia, es probable que no sirva lo que están haciendo. O se han inscrito tarde, como uno me dijo, recién he llegado, recién me inscrito. Tienen que regularizar con la decanatura, no conmigo. Ellos tienen que oficializar su inscripción a la materia. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es abierto. Les voy a pedir, por favor. Doctor, una consulta. Antes de empezar Dime. con el tema, a mí aún no me llegó mi nota de gineco, pero yo sí entregué a tiempo y todo, incluso ni me sale con retraso, pero no me llegó todavía la nota. ¿Qué apellidas? Choque Centeno, Nicole Cristal. Choque. Centeno. Sí, ¿Centeno qué? ¿Ah? Nicole Cristal. Nicole. ¿En qué Sí, grupo doctor. estás? En el paralelo A. Ya, de acuerdo. Voy a revisar. Ya, doctor, muchas gracias. Ok, vamos a empezar con el tema. Ya deben tener en pantalla. Me Aún no se confirman muestra, que Doc. está en pantalla su presentación. No, Doc, todavía no está. No, Doc, todavía no se ve nada. Ahora sí tienen en pantalla. No, Doc. No, doctor. No, Doc. Ahora, No, No, Doc, no, aún no se ve.
Confirmen, por favor, si tienen en pantalla. Ahora sí, doctor. Ahora sí, doctor. Ya, ok. Ahora sí, Bien. doctor. El tema de hoy es el aborto. Es un tema muy sencillo de entender, pero tiene sus connotaciones. Ustedes saben que en Bolivia existe una legislación sobre el tema de aborto, especialmente ese aborto provocado, ese aborto por un embarazo no deseado. En las últimas gestiones de gobierno, el anterior gobierno, antes de este del año pasado, había un proyecto de ley en legalizar el aborto. O sea, hacer un aborto a simple solicitud de una mujer, sin necesidad de causales. Creo que quedó en nada porque la presión fue bastante grande para evitar esto. Entonces, la tarea para esta semana, escúchenme bien, doctores, es buscar algunas referencias sobre los temas, sobre lo que está escrito en la legislación boliviana sobre el aborto. ¿En qué casos el aborto es, digamos, es legal, se puede realizar a solicitud? Existen causales de aborto, en todo está legislado en nuestro medio. Pues esa es la tarea para la próxima, esta semana. Como es ya conocimiento de ustedes, tienen hasta mañana al mediodía para presentar la tarea. Por este mismo medio la presenta y ya está. Y sería una práctica más para calificarles. Bueno. Bien. Aborto. Aquí están escritas algunas definiciones del aborto, que hablan de tiempos y fechas. Por ejemplo, la OMS define al aborto como la pérdida, la terminación o la interrupción de la gestación con un producto menor a 20 semanas y con un peso menor a 500 gramos. Pues, ustedes saben que todo embarazo va a durar 40 semanas. Y la mitad de ese tiempo de gestación es 20. 20 para abajo significa aborto y 20 para arriba significa parto. En peso, el peso, digamos, límite para construir un aborto es que el fetito, el producto abortado, tenga menor a 500 gramos. Pero existe, en algunos textos, algunos autores consideran la semana 21 y 22 como aborto tardío. Eso tiene que ver con la viabilidad fetal. Algunas definiciones hablan de la viabilidad, por ejemplo, la terminación espontánea inducida del embarazo antes de la viabilidad fetal. Cuando hablamos de viabilidad fetal, cuando un fetito, un producto pueda sobrevivir fuera del claustro materno. En nuestro medio existen lo que ustedes llaman las unidades de terapia intensiva neonatal, dedicada a la atención de productos prematuros, o sea que han nacido antes de cumplir las 40 semanas. Todo lo que está por debajo de las 37 semanas, hablamos de parto prematuro o producto prematuro. Entonces, por debajo de las 20 semanas, ese producto es inviable. Inviable, ¿por qué? Porque está inmaduro, con falta de desarrollo de algunos órganos, que no permite que sobreviva en el medio exterior. Entonces, eso habla de la viabilidad fetal. Esto no entraría en la definición como tal, como 20 semanas, pero habla de viabilidad. Inclusive a las 22 semanas, un feto que salga del claustro materno va a ser inviable, porque no tiene desarrollados órganos que permiten la sobrevivencia. También se ha denominado al aborto como un aborto espontáneo temprano, o pérdida gestacional temprana, o pérdida del embarazo temprano. Estos son sinónimos para definir qué es un aborto. También podemos decir que el aborto es una expulsión del producto de la gestación
sin intervención médica ni mecánica, espontáneamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que mediar ningún agente externo, sea médico o sea mecánico, para que el fetito sea expulsado fuera de la cavidad uterina. Eso también es una especie de definición de aborto. Muy bien, esta fotografía nos muestra el desarrollo de un embrión. Ustedes saben que el tiempo de embrión es desde que se fecunda hasta que llegan a las 8 semanas. ¿Qué significa esto? A las 8 semanas, el embrión se convierte en feto. ¿Y qué es la diferencia entre un feto y un embrión? Es que el feto está con los órganos, con toda la formación completa. Ya posee todo lo que debe tener, digamos, una persona. Solo le falta crecer. Pues, este marca una etapa en el desarrollo embrionario en el útero del producto de la gestación. Muy bien. Vamos a ocuparnos del aborto espontáneo. Ese es nuestro tema de presentación de hoy. Y no el aborto provocado, el aborto inducido, que son otras formas del aborto, que entra dentro de la cuestión legal. No podemos inducir un aborto que nos ocurre o por solicitud de la madre. Estamos dentro de una parte que va con lo legal. Pues en Bolivia no es todavía, no hay un aborto, no está legislado el tema de aborto. Existen ciertas circunstancias que ustedes lo van a estudiar, me lo van a presentar en su trabajo práctico. La mayoría de los abortos se presentan, dicen 80% antes de las 12 semanas. Tiene que ver con algunas anomalías cromosómicas o muerte temprana del feto, un óbito fetal. Pues puede acompañarse de 3 eventos importantes. El motivo de consulta de una paciente con tema de aborto es primero que tenga la presencia de un sangrado transvaginal en escasa o en moderada cantidad, pero sangre. Después que tenga un dolor, ese dolor generado por la contracción uterina que se puede presentar en el hipogastrio referido a la zona dorsolumbar. Y que tenga un retraso menstrual, porque muchas mujeres no saben que están embarazadas y presentan este tema de amenaza de aborto o de aborto espontáneo. ¿En qué edad es más frecuente el aborto? Muchos autores coinciden en que menores de 20 años y las mayores de 40 años son, digamos, las más propensas a tener este problema de aborto. Después están las pacientes que tienen grandes gestaciones, 4, 5, 6 embarazos, tienen riesgo de un aborto. Y lo otro es las anomalías del desarrollo del cigoto, o sea, del huevo o del embrión. Esa sería una causa para que haya un aborto espontáneo, anomalías en el desarrollo. Y lo otro tiene que ver con la placenta. Una placenta mal implantada, una placenta que haga insuficiencia placentaria, entonces va a ser un aborto. Muy bien. Esta es una foto de un embrioncito convirtiéndose en feto. Tiene todas las partes ya necesarias, está en pleno desarrollo. Aquí ustedes van a empezar a conocer una palabra que se llama aneuploide. ¿A qué se refiere? A los cromosomas. Feto euploide significa que tenga 46 cromosomas XY para el varón y 46 cromosomas XX para la madre, para la mujer. Cualquier alteración en este componente cromosómico puede ser causa de aborto. Y las más comunes de estos errores se presentan entre las 8 y las 13 semanas. Son abortos tempranos.
Hemos preguntado en el examen la presencia de la primera regla, precoz. Tiene que ver con la presencia de la primera regla. Dice temprana, cuando se presenta antes de los 10 años. Han puesto 6, 7 años. Algunos han interpretado como si estuviésemos preguntando los caracteres sexuales. Simplemente se refiere a la presencia de la primera menarca. Entonces va con esto, ¿no es cierto? Con la edad. Existe también aquí en este aneuploide la gametogénesis materna, las trisomías, monosomías, el síndrome de Turner, el síndrome de las demás alteraciones cromosómicas. Estos productos con alteraciones cromosómicas aneuploides son realmente abortados antes de las 8 semanas. El 95% de estos abortos son por errores en la gametogénesis y un 5% es en la paterna, como carácter aberrante. Los cromosomas más comprometidos son el par 13, el par 16, el par 18, el par 21, el que conocemos como síndrome de Down, y el par 22. Existen las monosomías como el síndrome de Turner, las trisomías como de la genitólica o la mola placentaria, y las tetraploides, alteraciones estructurales cromosómicas. Bien. Estas son las principales alteraciones cromosómicas. Si hablamos de la trisomía del par 21, hablaremos del síndrome de Down, que se presenta 1.5 por cada 100, por cada 1000. Esto hay que revisar. Estas cifras son anteriores, pero podemos tomarlas como referencia. La trisomía del par 18, síndrome de Edwards, se presenta. También la trisomía del par 13, síndrome de Paté, o la monosomía, que es el síndrome de Turner, o del Klinefelter, que son menos frecuentes. El más frecuente que conocemos, y lo hemos citado, es el síndrome de Down, trisomía del par 21. Esta palabra también es nueva para ustedes, euploide. Ya no tiene errores el tema cromosómico, simplemente son factores maternos, factores anatómicos o factores infecciosos que van a degenerar en un aborto. Estos abortos se presentan un poco más tarde. Hemos dicho que los anteriores se presentaban antes de las 8 semanas. Estos se presentan después de los 13 semanas y entre los 35 años, o sea, menores de 35 años. Puede haber factores maternos, como las infecciones de la vía urinaria, infecciones de la unidad fetoplacentaria, aparato genitourinario, infecciones por bacterias como la Listeria monocitogenes, la Clamidia trachomatis, el Mycoplasma ovis o el Uroplasma ureaticum, que son causa frecuente de una infección urinaria y que puede causar un aborto. Después están las vaginosis. Hemos hablado ya de las vaginosis, tenemos ya el tema explicado, con la presencia de la Escherichia coli, el VIH, una enfermedad periodontal, una varicela, el Zika, que son causas de abortos con la estructura cromosómica normal. No mencionamos las vacunas porque no se vacunan en edad gestacional. Si vamos a hablar del sistema genitourinario, estos son los componentes, los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Cualquier patología infecciosa referida a este órgano, a este sistema, pues van a ser causa de un aborto. Las causas médicas, trastornos de enfermedades o crónicas o enfermedades de tipo como la diabetes insulina dependiente, las tiroidopatías, las endocrinopatías, enfermedades crónicas o agudas, como la tuberculosis, otra enfermedad aguda es la salmonelosis o tifoidea, la enfermedad celíaca, la anorexia nerviosa. Estos componentes son nerviosos que tienen que ver con la alteración de la conducta de la ingesta de alimentos. La anorexia nerviosa, pacientes que desean perder peso, se convierte en una obsesión el perder peso, o al otro lado la bulimia nerviosa, que
son comedoras que no se satisfacen. Otras alteraciones como son las hipertensiones, enfermedades respiratorias, gastrointestinales o alguna intervención quirúrgica en el embarazo. Es frecuente hacer intervenciones como la apendicitis o como el quiste de ovario torcido, por ejemplo. Y esto tiene que ver con mucho la conducta, el medio de abordaje que se llama la paratomía o los traumatismos. En estas causas médicas podemos mencionar las radiaciones y el tratamiento del cáncer mediante radiaciones o la famosa quimioterapia. Entonces, estas son causas de un aborto con cromosomía normal. Muy bien, en esta etapa vamos a revisar los factores de riesgo para que se produzca un aborto. Hablamos de mujer adolescente entre los 12 y los 17 años. No solamente es la edad el que es un componente de esta patología, es también la inmadurez, tanto física como mental, de una niña de 15, por ejemplo, que se ha embarazado, un embarazo no deseado. Entonces, a esto se refiere el factor de riesgo alto. Después, aquellas alteraciones que tienen que ver con el intervalo del embarazo, menor a 2 años, o espacio intergenésico menor a 2 años. O la edad de la madre, mayor de 35 años. Si bien una adolescente de alto riesgo, una madre mayor, más de 35, también tiene riesgo de aborto. Después la multigravidez, el número de partos y embarazos que ha tenido la mujer. Abortos, por diferentes causas, que no sean causas cromosómicas. Y algunas complicaciones de un embarazo, eclampsia, preeclampsia, hemorragia de segunda mitad del embarazo, son causas de embarazo. O las cesáreas también pueden ser factores de alto riesgo para que se produzca un aborto. Algunas también mencionamos como las operaciones congénitas, la muerte fetal, la prematurez, hipertensión arterial, diabetes, hemos mencionado la cardiopatía congénita o adquirida, y la neuropatía, que son factores de alto riesgo para que una mujer pueda presentar un aborto. Factores nutricionales. En esto hablamos de 2 cosas fundamentales: la obesidad y la deficiencia alimentaria. La obesidad se la califica mediante el índice de masa corporal. Hay obesidad, pues hasta la obesidad mórbida, que eso determina el mayor número de abortos. O al otro lado, deficiencia alimentaria, la desnutrición. En el embarazo existe un cuadro que es patológico que se llama la hiperemesis. La emesis gravídica es un componente normal de todo embarazo. Cuando este vómito llega a una etapa en que vomita y hay una pérdida de peso y hay un desequilibrio hidroelectrolítico, hablamos de una hiperemesis gravídica. Aquí hay dos términos que se llaman anorexia. Hay pacientes que el peso les atormenta, es una ansiedad, donde lo que quieren hacer es perder peso. Hacen de todo, hasta vomita por perder peso, o no come. Eso se llama anorexia. O al otro lado, el inverso, que la ansiedad de comer es tanta que se llama bulimia nerviosa. Existen los 2 extremos. La ingesta de fármacos. Muchas mujeres ingieren habitualmente algún vitamina, algún analgésico, o hacen algún tratamiento de hipertensión, un tema de artritis reumatoidea, donde tengan que consumir medicamentos en forma frecuente. Hábitos sociales también son parte de las enfermedades médicas para que causen un aborto. El consumo de alcohol, por ejemplo. Fármacos. Algunos fármacos son teratogénicos.
Esto tiene que ver con la clasificación que hace la FDA de los medicamentos. Clasificado en 4 estadios, A, B, C y D. La A, que no causa ninguna alteración, que se puede consumir sin restricción durante el embarazo, o la letra D, que está demostrado que causa alteraciones en el producto. Aquí hablamos de hábitos sociales, tiene que ver con la ingesta de alcohol o con la ingesta de tabaco, o la cafeína, o condiciones sociales, nutricionales. Algunos factores como la ocupación, ustedes saben que en la época actual las mujeres han vencido algunas situaciones y podemos ver mujeres que manejan minibuses, mujeres mecánicas, mujeres que hacen de albañil. Entonces, estos factores ocupacionales ponen en riesgo de embarazo o está relacionado con benceno, con DDTs, que son medicamentos tóxicos y que se utilizan para eliminar plagas. Aquí hay una exposición, dice, a videos y campos electromagnéticos. Esto tiene que ver con el actual en que vivimos, que es compañero inseparable del celular o la computadora, que van a irradiar elementos electromagnéticos, que pueden causar un tema de aborto. Como ustedes saben, en estos medios no existen estadísticas, no existen estudios serios para demostrar sí, pero en algunos países sí han hecho estudios sobre el uso de estos, la computadora, el celular, etc. O algunas alteraciones odontológicas. Y para terminar esta presentación hablamos de factores inmunitarios. Cada quien tiene un factor inmunitario independientemente de otra persona. Es muy personal esto. Entonces, si esto se resiente, puede haber un aborto. Esto trata más o menos de dividir al aborto en causas ovulares, causas maternas de orden local y causas maternas de orden general. Causa ovular, huevos abortivos, alteraciones endocrinas del trofoblasta y del mismo huevo, para la causa ovular de un aborto. Causas maternas, procesos inflamatorios del endometrio, malformaciones del útero, hipoplasia uterina, tumores uterinos, distopias uterinas, incompetencia y clínico cervical. Causas maternas en general, enfermedades infecciosas y parasitarias, intoxicaciones exógenas, trastornos endocrinos y metabólicos, carencias alimentarias y traumatismo o problemas emocionales, que forman más o menos una tríada para que se produzca un aborto. Muy bien. Aquí vamos a intentar clasificar al aborto de acuerdo a la clínica que presenta. La primera etapa del aborto es la amenaza de aborto. Formas clínicas de amenaza de aborto: aborto inminente, aborto diferido, aborto en curso, aborto completo, aborto infectado, aborto incompleto, aborto habitual. Y faltaría aquí cuál, el aborto detenido. Cada uno tiene una especie de estudio. Si vamos a hablar de la primera, que es la amenaza de aborto, que es la que más frecuentemente aparece, y hay que evitar que esto se cometa un aborto ya consumado. Y hemos hablado de las tres categorías de clínica que presenta. Primero, un sangrado, puede ser escaso o moderado, pero sangrado con presencia de coágulos. Después puede estar el dolor referido al hipogastrio.
Es un dolor traducido por la contracción uterina. Y lo segundo es que tenga, hemos dicho, un retraso menstrual. Lo primero es, al ver a una paciente con esta sintomatología o con esta forma de presentarse, es el diagnóstico de embarazo. Y eso se lo realiza a través de una test de embarazo, una fracción beta de gonadotropina coriónica humana, que se lo compra en la farmacia y se hace reacción con orina. Esta va a dar positivo o negativo, es un test de embarazo casero. Teóricamente se presenta dolor y sangrado, y si hay embarazo, esto es una amenaza de aborto. Después está la ecografía. 11 o'clock La ecografía a.m. puede ser de dos variedades, una que es transabdominal y una que es transvaginal. En la transvaginal, que es con mucho más, digamos, precocidad, comprobación de embarazo, podemos ver embriones entre la sexta y la sexta, 6.5 semanas, con un embrión que mide entre 1 a 5 milímetros y un diámetro del saco gestacional entre 13 a 18 milímetros. Entonces, este es el primer diagnóstico de embarazo. Y otra cosa importante es que tenga actividad cardíaca. Y la actividad cardíaca es dada por la presencia de un latido cardíaco que se lo aprecia a través de la ecografía. Si vemos que si comprobamos que está embarazada y hay esta sintomatología que le hemos descrito, la primera norma para el tratamiento de esta amenaza de aborto es el tratamiento conservador. ¿Qué significa esto? Se interna a la paciente, se la pone en reposo absoluto y se utiliza algún medicamento como un uterolítico, o sea, algún medicamento que inhiba la contracción uterina. Y si tuviera una infección de vía urinaria, se da un tratamiento antibiótico para mejorar esa infección, para eliminar la infección. Esto se llama tratamiento conservador. Muy bien. Aquí nombramos a los otros: inevitable, el incompleto, el consumado, el séptico y el ectópico, que no es un aborto. Muy bien. Y hemos hablado de la amenaza de aborto. ¿Cuándo hablamos de aborto inminente? Cuando al hacer el tacto, hemos preguntado también en una pregunta de examen, ¿qué es lo que se busca cuando se hace un tacto? Si no sabes qué buscar, difícilmente vas a encontrar lo que te está anunciando el órgano. Es como la palpación, el tacto. Palpamos, dolor, fosa ilíaca derecha, pues el apéndice. Pasa lo mismo cuando hacemos un tacto vaginal. En las fotografías se ve, digamos, el aborto inevitable cuando esa placenta se ha desprendido ya totalmente y está camino hacia el cuello. En la primera foto vemos una placenta desprendida parcialmente como un hematoma retroplacental. Esa es la causa del sangrado. Hemos dicho, si el sangrado aumenta, si el dolor aumenta, ya se palpan partes fetales o simplemente el cuello está modificado, entonces hablar de un aborto inminente. O un aborto en curso. Ya no es una amenaza. Cuando todo este complejo que es el trofoblasto, el saco gestacional es abortado, o sea, sale hacia el exterior, podemos decir que un aborto completo, porque no han quedado restos de membranas o placenta. El tratamiento difiere de aborto incompleto. Cuando hablamos de un aborto diferido,
Cuando existe un huevo muerto detenido, no hay sangrado, todo está como si fuera normal, pero no hay viabilidad del producto. Hablamos de un aborto diferido. El aborto infectado es que una vez que empieza a sangrar, ustedes saben que la sangre es un medio de cultivo, se coloniza por bacterias y empieza a dar sintomatología como fiebre, malestar, dolor, etcétera. Entonces, hablamos de un aborto infectado. Esto de aborto habitual lo vamos a ver un poco más tarde. Este es el aborto recurrente o aborto habitual. Se llama aborto habitual a dos pérdidas consecutivas o a tres no consecutivas y que uno haya llegado a embarazo a término. Esto sería un aborto recurrente. La etiología fundamentalmente se refiere a las anomalías cromosómicas. Son abortos tempranos antes de las 8 semanas o una síndrome de ácidos antifosfolípidos o alteraciones uterinas en la formación anatómica del útero. También se debe a la inmunidad o endocrinopatías, infecciones o toxinas ambientales. Este es un estudio con los diferentes tipos de abortos. El aborto recurrente, hemos hablado en el anterior capítulo, mayoría son anomalías cromosómicas, un 2 a 4% tienen alteraciones del cariotipo. Las locaciones recíprocas, mosaicos, Klinefelter. Y lo que haríamos para detectar cualquier anomalía de esta clase es hacer cariotipos sistemáticos. En algunos casos en nuestro medio se hace cariotipos, pero no es lo común, no es en un embarazo hacer un estudio de cariotipos. También podemos estudiar al espermatozoide, al DNA del espermatozoide. El tratamiento para este aborto recurrente es asesoría genética minuciosa y si no es posible que se embarace por medio natural, hacer una fertilización in vitro. Existen también abortos por causas uterinas, anomalías o factores anatómicos. Puede ser adquirida o congénita. Aquí están las sinequias uterinas. Hemos preguntado en el examen el síndrome de Asherman. El síndrome de Asherman no se produce por una cesárea. Algunos han puesto como respuesta una cesárea o un desgarro. Esta sinequia se produce al presentarse un aborto incompleto, al hacer una especie de raspado de los restos, a veces se raspa con mucha energía y se saca lo que es la capa basal del endometrio. Lo que va a significar que el endometrio se pegue una pared con la otra. A eso llamamos sinequia intrauterina. Esa era la respuesta, es decir, la mediación. No es porque haga una cesárea o haga un desgarro o nada de eso, simplemente es por un legrado enérgico. Después de la insuficiencia cervicuterina, las pérdidas en el segundo trimestre, los traumatismos. No se olviden que durante el embarazo puede cursar alguna afección como una apendicitis aguda, un quiste de ovario torcido, lo que amerita que se haga una intervención quirúrgica, lo que pone en riesgo al embarazo presente y puede haber una amenaza de aborto. O malformaciones uterinas, útero bicorne, tabicado, etcétera, son causas de aborto. Algunos factores inmunitarios, como el lupus, etcétera, son factores que pueden recurrir a un aborto, o a un ERICIU, etcétera, o una actividad placentaria anormal. Los anticuerpos activan el complemento, intensifica la hipercoagulabilidad, por ejemplo, y esa es una causa de aborto. La heparina, etcétera, etcétera. Esta es una lámina donde nos permite ver las 4 formas de amenaza de aborto: aborto inminente, aborto incompleto, aborto completo.
El aborto diferido se refiere, acabaremos esta lámina, es cuando el huevo es retenido, o sea, ha habido un óbito fetal, un óbito embrionario, pero no ha sido expulsado. O sea, se retiene, ese es aborto diferido. El aborto en curso es aquel aborto que ya se pueden ver alteraciones del cuello uterino y la presencia de restos placentarios. Si vemos es un aborto en curso, el tratamiento se evacua. El aborto incompleto es cuando quedan restos después de la salida de un embrión, o al revés, que se queda el embrioncito y sale restos placentarios. No placenta, sino trofoblasta. Aborto completo e incompleto. El aborto infectado es aquel aborto que está en los días de evolución, se infecta, se contamina y ahí presenta a la mujer con un aborto, pero ya con componente orgánico, dolor, fiebre, malestar, hiporexia, etcétera, etcétera. El aborto habitual, hemos dicho, el aborto es recurrente. Esta lámina nos permite ver las causas endocrinas de un aborto. Desarrollo inadecuado del endometrio, implantación o afecta la fase luteica, secreción insuficiente de progesterona o cuerpo amarillo, hiperprolactinemia, tiroidopatía, síndrome de ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una enfermedad que causa o se manifiesta por una acné, el aumento excesivo de vello corporal que afecta a la cara, pecho y piernas, y una oligomenorrea o amenorrea. Y estos trastornos menstruales llegan a que la paciente no puede embarazarse. Las consecuencias a largo plazo de esta enfermedad son la infertilidad, la diabetes mellitus, hipertensión, riesgo de infarto miocardio y obesidad. Muy bien. Existe una hiperinsulinemia, que es un factor de crecimiento unciforme del ovario, modifica la función se modifica con la metformina, que se la puede administrar como tratamiento. Enfermedades adquiridas como la diabetes, las hipertiroidismas o infecciones de las que son recurrentes o búsqueda de infecciones en el sistema tracto urinario pueden causar un aborto. La valoración, si pudiéramos hacer un estudio prematrimonial o cuando la pareja decida tener descendencia, hacer un cariotipo, una asesoría genética sería lo ideal. Después está el tratamiento con ultrasonografía, resonancia magnética, o sea, todo el estudio para decir que la mujer sí puede embarazarse. Los endocrinos, la prolactina, las hormonas tiroideas, la progesterona, la glicemia, el estradiol. Todo es un estudio laboratorial para decir que sí está en condiciones. No se hace en nuestro medio una asesoría prematrimonial o algunos hábitos, tabaco, drogas o alcohol, y modificar esta conducta para ver si puede embarazarse sin consecuencias. Aquí está un tema especial que ustedes quiero que lo comenten con las leyes que corresponden a el aborto provocado. Existen indicaciones médicas. Aquí les he puesto algunas cosas, ¿no? Una mujer, una paciente con una descompensación cardíaca, una vasculopatía hipertensiva, una diabetes con insuficiencia de órganos, algunos tipos de cáncer, que pueden ser causa para que la mujer no se embarace. Y si se embaraza, hay un aborto provocado. Pues eso es lo que tienen que buscar en la tarea que les he dado para mañana, que nos busquen las disposiciones legales sobre el aborto. Esto no se hace, ¿no? El aborto provocado a solicitud de la mujer. Eso no se hace en Bolivia, por eso es que busquemos las causas. Bueno, esta última lámina nos permite ver que estos niños no fueron abortados, seguramente en área rural, y la felicidad que demuestra. No hay mejor cosa que
Pero todos fuimos niños, ¿no es cierto? Tuvimos esta edad. Es la mejor edad que nos toca vivir. Entonces, si vamos a recurrir al aborto, no vamos a tener niños. Por eso tiene mucho de componente moral, hasta religioso, el tema del aborto. Eso, por favor, lo estudiaremos en estas primeras 24 horas y me lo enseñan esta mañana al mediodía. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna consulta, algo que no haya quedado claro? Algo que digamos Doctor, aclarar. Dime. ¿podría por favor repetir cuáles son los puntos que debemos tocar para la tarea de mañana? Por favor. Primero, es la legislación boliviana sobre el tema de aborto. Existe legislación. Les digo un ejemplo. Cuando una paciente es violada, por ejemplo, o un incesto, ¿saben qué es un incesto, no es cierto? Violación o embarazo por un miembro de la familia. Mediante un juez, mediante un trámite, puede el juez ordenar que se realice un aborto. Entonces, es lo que tienen que buscar en nuestras leyes, la legislación sobre el aborto. No es legal en Bolivia, pero hay algunas circunstancias donde se permite realizar un aborto. ¿De acuerdo? ¿Han entendido? Gracias, Bueno, doctor. como están calladitos, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención. Espero el próximo jueves a la misma hora. Doctor, buenos Dime. días. Un favor más. A mí no me ha llegado la nota todavía del examen. ¿Tu nombre? Marcela Valentina Jauregui Loaiza. ¿Pero mandaste el examen? Sí, doctor. Marcela. Valentina Jauregui Loaiza. Muy bien. Dos personas han dicho lo mismo. ¿De qué grupo eres, Valentina? Doctor. Del grupo A, doctor. Hay algunas personas que no están inscritas oficialmente en las listas de la decanatura. Entonces, ese es el motivo de que no están en listas. Hay que regularizar, por favor. Doctor, buenos días. Yo tampoco tengo la nota, disculpe. ¿Tu nombre? Yara Magne. ¿Qué? Yara Magne. Yara. Espera, ¿estás inscrita, Yara? Sí, doctor. Yo no recuerdo que haya leído tu examen. ¿Yara Martins? Magne. Magne. Sí. No recuerdo que has revisado tu examen. Seguramente no llegó. Sí le llegó, doctor, a la hora que usted indicó. No, pero tengo que ver, pues, aquí en mis sistemas. Puedes haber mandado, pero no llegó. Voy a revisar. Claro que sí, doctor, no hay problema. No hay apuro con el tiempo porque podemos revisar en 2 semanas, si usted se gusta. Bueno. Muchas gracias. Doctor, buenos días. A mí tampoco me llegó la nota de mi examen. No creo tantos. ¿Tu nombre, niña? María Isabel Mercado Prudencio. ¿Te vas a enviar el examen? Sí, doctor. Ya, ok, voy a revisar. Gracias. Doctor, usted estará el martes en la mañana para poder hacer la revisión del examen. Yo estoy en el hospital a partir de las 8:30. Listo, ok. Pueden asomarse y traigan su examen impreso, por favor. ¿En qué piso se encuentra? No, yo estoy en la planta baja, donde están las consultas, consultorios, ahí voy a estar. Ok, listo. Gracias, doctor. Bien, adiós. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego.